Pasé hambre y robé para sostener el vicio de mi mamá. Al final logré apartarla de mi vida. 5 años después me pide perdón, pero ahora soy yo quien debe decidir. Cuando tenía 11 años, mi mamá confiaba plenamente en mí. A esa edad ya sabía lavar mi propia ropa, preparar algo comestible con apenas 3 ingredientes y envolverme en una cobija con tanta fuerza que parecía que alguien me abrazaba. Y no es que mi mamá fuera completamente indiferente, simplemente pasaba horas encerrada en su cuarto dedicada a su arte. ¿Y por qué ese arte nunca alcanzaba para cubrir los gastos? Yo creía que era porque confiaba en que yo sabría tomar decisiones que no costaran mucho. Así que incluso cuando me despertaban los disparos en la noche, o cuando soportaba los más de 40 grados del verano sin aire acondicionado, me sentía orgullosa. Y cada vez que visitaba la casa de alguna amiga, terminaba cocinando la cena para toda la familia. A la mañana siguiente dejaba el lugar impecable, mostradores limpios, sillones aspirados, incluso recogía los dólares que caían entre los cojines. Siempre escuchaba comentarios como, «Wow, tu mamá debe ser increíble para haberte criado así». Yo le sonreía con emoción. Sí, es la mejor. Nadie se preguntaba por qué estaba tan delgada, por qué dormía en el piso de madera en vez de en una cama, o por qué cada frase que decía iba acompañada de una disculpa. Todos pensaban que solo era una niña especialmente madura y bien educada. Hasta que un día mi mamá salió de su cuarto después de días encerrada, y corrí hacia ella. «Mami, mira mi boleta». La maestra dijo que lo hice súper. «Qué bien, amor», murmuró con ese aliento a tabaco que me quemaba la nariz. «¿Sabes qué día es hoy?» Miércoles. Yo pensaba que mientras más entusiasmo mostrara, más se acercaría al tipo de amor que yo deseaba de ella. Pero de pronto empezó a lanzar cosas y golpeó la pared con tanta fuerza que abrió un agujero. Rayos, rayos, rayos. Pensé que era jueves. Jueves era el día del pago. Cuando intenté acercarme, levantó el puño como si fuera a descargar su furia en mí, así que solté lo primero que pude. «Mamá, tengo $20. Su expresión cambió al instante. «Mi amor, eres la niña más dulce y madura que una madre podría soñar». No tuve oportunidad de disfrutar ese momento. Apenas me arrancó el billete de la mano, salió corriendo a comprar más materiales para su arte, regresó y volvió a encerrarse en su cuarto. Y ahora seguro te preguntas de dónde había sacado los $20. En la escuela había un chico rico que siempre traía dinero para su almuerzo. Era grosero con todos, incluso escupía a los niños que parecían pobres. Yo empecé a hacer una lista mental de quién era fácil de despojar de dinero y en qué momentos. Todo para esos instantes fugaces en los que mi mamá salía pidiendo $20 o $40, lo que necesitara para inspirarse. Y como cualquier preadolescente que comienza a romper reglas, me sentí intocable. Pero a los 3 meses, la señora Lee me descubrió. Supe que estaba en aprietos apenas me mandó llamar. Pensé que llamaría a la policía, o que al menos me regañaría, pero no fue así. Comenzó a hacerme preguntas, no como quien interroga, sino como si quisiera saber de mí. ¿Cuál es tu comida favorita? Arroz con ketchup. ¿Qué te gusta hacer con tu mamá para divertirte? A veces, el día después de que recibe el cheque del gobierno y se encierra a hacer arte, yo me siento junto a la puerta y le cuento cómo me fue. ¿A qué hora te duermes? A las 2 de la mañana, cuando mi mamá por fin se queda en silencio. Yo respondía con una sonrisa constante. Me alegraba hablar con un adulto que pareciera interesarse en mí, pero cuando levanté la vista vi sus ojos llenos de lágrimas. Me pidió que esperara mientras buscaba a alguien y me dejó una Nintendo Switch para entretenerme. 2 horas después tocaron la puerta. No solo era la señora Lee, la acompañaban 2 policías y una mujer de traje que se presentó como parte de servicios familiares. Tenían esa expresión rara, como si quisieran sonreír, pero no pudieran. «Cariño, vamos a ir a tu casa por un momento», me dijo la mujer. «Necesitamos ver cómo está tu mamá». Empecé a jadear. No está trabajando en su arte. Necesita silencio, grité desesperada, pero ya me estaban subiendo al coche. Cuando llegamos, mi mamá no abrió. Los policías dijeron que tenían que hacer un chequeo de bienestar. Les supliqué que no la molestaran, pero abrieron la puerta de todos modos. Mi mamá siempre insistía en no poner el seguro. Toqué la puerta de su cuarto. «Mamá, hay gente aquí». Como no respondió, rogué que la dejaran tranquila, pero no hicieron caso. En unos segundos uno de los oficiales abrió la puerta.
Lo que vi me dejó con la boca tan abierta que sentí que se me iba a partir la cara. No había arte, ni caballetes, ni pinceles. Solo mi mamá sentada en medio de aquel caos, con una cuchara metálica y un polvo extraño. Las paredes estaban cubiertas de moho negro. El piso estaba invisibilizado bajo capas de colillas de cigarro. En ese instante supe que quería rogar para que me llevaran lejos. La mujer de servicios sociales rozó mi hombro. Me estremecí. Se presentó como Victoria y me aseguró que todo estaría bien. Los policías entraron mientras yo me quedaba paralizada en el pasillo. Mi mamá gritaba que se fueran, lanzaba objetos, escuché cristales romperse. Victoria me arrastró hacia la sala y me hizo sentar en nuestro sofá destrozado. No podía dejar de temblar. Después de lo que pareció una eternidad, los oficiales salieron con mi mamá esposada. Ella lloraba y gritaba mi nombre. Quise correr hacia ella, pero Victoria no me soltó. Mi mamá repetía que lo sentía, que me amaba, hasta que la subieron a la patrulla. La observé por la ventana mientras las luces rojas y azules desaparecían por la calle. Victoria se sentó a mi lado y me explicó que tendría que quedarme en otro sitio por un tiempo. Me preguntó si tenía familia cercana. Le hablé de mi tía Sara, que vivía a 2 pueblos de distancia. No sabíamos nada de ella desde hacía años porque mi mamá decía que era cruel y crítica. Victoria hizo varias llamadas. Metí mi ropa en una bolsa de basura. No tenía mucho, 3 camisetas, 2 pantalones, algo de ropa interior. Victoria también recogió mis cosas de la escuela. Encontró mi boleta arrugada en el piso, donde mi mamá la había tirado. Todo eran 10, salvo un 8 en matemáticas. Me dijo que debía sentirme orgullosa. Condujimos 1 hora hasta la casa de la tía Sara. Era enorme comparada con nuestro departamento, 2 pisos, jardín, todo lo que jamás había tenido. La tía Sara abrió la puerta antes de que tocáramos. Se parecía mucho a mi mamá, pero con un aire más saludable, el cabello limpio, ropa normal. Me abrazó tan fuerte que casi me quedo sin aire. Victoria le explicó la situación mientras yo me hundía en un sofá real, con cojines que no se rompían al sentarse. La tía Sara no dejaba de limpiarse las lágrimas. Dijo que llevaba años intentando obtener mi custodia, pero que mi mamá no permitía que se acercara a nosotras. Yo no tenía idea de nada. Victoria se marchó después de asegurarse de que yo estuviera bien. Mi tía me mostró un cuarto verdadero, con cama, sábanas limpias y un closet. Me dijo que ahora era mío. Yo no sabía ni cómo reaccionar. Me quedé ahí, inmóvil, mirando la cama. Tía Sara me preguntó si tenía hambre y le dije que no, aunque el estómago me rugía. Aún así, me preparó un sándwich de pavo con queso y lechuga. Me lo comí tan rápido que casi lo devolvía. Esa primera noche terminé durmiendo en el piso por mera costumbre. A la mañana siguiente, cuando tía Sara me encontró ahí, rompió a llorar. Me ayudó a subirme a la cama y me arropó. Pasé 3 días completos en esa cama. Solo me levantaba para ir al baño. Ella me llevaba comida y agua sin decir nada, sin presionarme, sin exigirme que hablara. Al 4.º día por fin bajé las escaleras. Estaba preparando panqueques, de los auténticos, hechos desde cero, nada congelado. Me preguntó si quería ayudar y asentí. Cocinamos en silencio. Salieron perfectos, altos, esponjosos, dorados. Me comí 6. No hizo ningún comentario, solo sonrió y preparó más. Después del desayuno me preguntó si quería ir a comprar ropa. Le dije que no tenía dinero. Me contestó que ese era su papel ahora. Fuimos a Target y me dejó escoger lo que quisiera. Yo seguía mirando los precios hasta que me pidió que dejara de hacerlo. Me compró pantalones nuevos, camisetas que por fin me quedaban, un abrigo para el invierno, zapatos sin hoyos y hasta pijamas de verdad, esas que vienen con parte de arriba y abajo que combinan. Al regresar, me ayudó a acomodar todo en mi closet. Luego se sentó en mi cama y me preguntó si quería hablar sobre mi mamá. Negué. Me dijo que estaba bien, que hablaríamos cuando yo estuviera lista o nunca, si así lo prefería. Pero me dijo algo muy claro, que mi mamá estaba enferma y necesitaba ayuda, que nada de eso era mi culpa y que yo nunca habría podido salvarla, que ya había hecho demasiado, mucho más de lo que correspondía a una niña. Fue ahí cuando rompí a llorar de verdad, ese llanto que te deja sin aliento, con mocos por toda la cara. Tía Sara me abrazó mientras yo sollozaba. No intentó callarme ni decir que todo estaría bien.
Solo me dejó llorar hasta que el cuerpo ya no pudo más. Las clases empezaron 2 semanas después. Tía Sara me llevó en su viejo Honda Civic, que olía a vainilla y café. Caminó conmigo hasta la oficina y se aseguró de que todo estuviera en orden, nuevas personas de contacto, nueva dirección, todo renovado. La secretaria me miraba con una lástima que me hacía hervir la piel. Tía Sara me abrazó para despedirse y me deseó un buen día. Su perfume era distinto al de mi mamá, suave, limpio. Yo estaba aterrada. ¿Y si todos sabían lo de mi mamá? ¿Y si me señalaban? Pero nadie dijo nada. Fui a clases como cualquier otro día. Almorcé sola, como siempre, picando ese pastel de carne que parecía cualquier cosa menos comida. Hice la tarea en la biblioteca mientras esperaba a tía Sara. La señora Chen, la bibliotecaria, empezó a dejar pequeños cuencos con pretzels junto a mi mesa habitual. Así pasaron las semanas. Comía 3 veces al día. Dormía en una cama auténtica, con sábanas que combinaban y almohadas que no estaban aplastadas como tortillas. Tenía duchas calientes siempre que quería, sin pensar en la factura del agua. Tía Sara incluso me inscribió en fútbol, solo porque alguna vez comenté que sonaba divertido. Me compró todo, tachones que sí me quedaban, espinilleras, una botella con mi nombre. Iba a todos los entrenamientos, sentada en las gradas de metal como los demás padres. Al principio era pésima, pero el entrenador dijo que estaba mejorando. Las otras niñas eran amables conmigo. Una de ellas, Isabela, me invitó a su fiesta de cumpleaños. Nunca había ido a una fiesta real antes. Y entonces mi mamá llamó. Tía Sara me había dado un celular para emergencias, un modelo de tapita muy sencillo, con un dije que decía que traía suerte. Estaba haciendo tarea cuando sonó. Número desconocido. Contesté sin pensar. Su voz sonaba distinta, más clara. Dijo que estaba en rehabilitación, que estaba mejorando, que me extrañaba, que lamentaba todo, que si podía visitarla una sola vez, que necesitaba verme, explicar cosas, arreglar el daño que había hecho. Le dije que lo pensaría y colgué. Las manos me temblaban tanto que el teléfono se me cayó. Rebotó contra el piso de madera, haciendo un ruido que llenó el cuarto silencioso. No se lo conté a tía Sara. Sabía que debería hacerlo, pero temía que me quitara el teléfono. Mi mamá volvió a llamar al día siguiente. Y al otro. Siempre cuando tía Sara estaba trabajando. Siempre diciendo lo mismo, que me amaba, que estaba cambiando, que solo necesitaba verme. Su voz tenía ese tono que conocía bien, desesperación disfrazada de calma. Al 5.º día me dijo que pronto saldría, que quizá podríamos ser una familia de verdad esta vez, que conseguiría trabajo, un lugar decente donde vivir, con comida en la nevera y calefacción en invierno. Todo lo que siempre había deseado. Incluso mencionó adoptar un gato. Sabía que siempre había querido uno. Empecé a hacer planes. Comencé a ahorrar mi dinero del almuerzo en lugar de comer. Le decía a tía Sara que no tenía hambre a la hora de la cena, que el estómago me dolía por correr demasiado en fútbol. Envolvía la mitad de mi comida en servilletas y la tiraba en el baño. Sentía que tenía que estar lista para cuando mi mamá saliera, que debía ahorrar para ella. A veces los hábitos viejos son difíciles de enterrar. Tía Sara notó que estaba adelgazando. Me llevó al médico. Él dijo que estaba desnutrida y que tenía que alimentarme mejor. Desde ese momento tía Sara vigiló cada comida. Yo encontraba maneras de engañarla, escupía la comida en la leche cuando no miraba, la escondía en los bolsillos, o se la daba a Bruce, su Golden Retriever, cada vez que iba al baño. Bruce se lo tragaba feliz, como si fuera parte de un truco. Las llamadas de mi mamá se volvieron constantes. 3 veces al día, incluso durante clases. El teléfono vibraba contra mi pierna. Me decía que la clínica era horrible, que la trataban mal, que no entendían su arte, que necesitaba salir, que necesitaba mi ayuda, que si aún la quería, que si seguía siendo su niña buena, la que siempre la ayudaba. Yo asentía a todo. No podía evitarlo. Su voz hacía algo en mi cabeza. Me borraba lo malo y me traía las pocas veces que me abrazó, cuando me dijo que estaba orgullosa porque hice la cena, aquella noche que me dejó dormir con ella durante una tormenta, con sus brazos rodeándome, haciéndome sentir segura aunque fuera solo por un rato. Me dijo la fecha en la que saldría, en 2 semanas, el 15 de octubre, un martes. Dijo que vendría por mí y que nos iríamos juntas.
Que empezaríamos desde cero en algún otro lugar, quizá en California, donde siempre hay sol y podría ver el océano. Yo iría a la escuela allá. Esta vez ella sí se pondría bien. No como antes. Esta vez sería diferente. Y yo le creí. O quizás solo deseaba que fuera verdad. A los 12 años es casi imposible distinguir entre lo que una desea y lo que una necesita creer cuando está hambrienta de amor materno. Comencé a empacar a escondidas. Metía ropa en mi mochila poco a poco. Mis jeans favoritos, el suéter que tía Sara me compró, la prenda más suave que había tenido en mi vida. Tomaba comida de la despensa cuando ella no estaba mirando, galletas saladas, barras de granola, cualquier cosa que durara. Llenaba botellas con agua y las escondía bajo la cama. Me invadía la culpa, pero al mismo tiempo sentía una chispa de emoción. Mi mamá me quería. Me estaba eligiendo. Después de todo lo ocurrido, aún quería ser mi madre. Eso debía significar algo, ¿no? La noche antes de que saliera del centro no pude dormir. Revisaba el celular cada pocos minutos, la luz azul golpeándome la cara en la oscuridad. Me había prometido que llamaría apenas la dejaran salir. Me diría dónde encontrarla. Yo me escaparía mientras tía Sara estuviera en el trabajo. Tomaría un autobús hasta donde fuera que ella estuviera. Estaríamos juntas, por fin, como una familia real. Tenía todo calculado. Incluso escribí una nota para tía Sara agradeciéndole por todo. Le pedí que no se preocupara por mí, que iba a estar bien. La reescribí unas 10 veces en busca de las palabras correctas. La mañana llegó y no hubo llamada. Fui a la escuela como si nada, con la mochila llena de provisiones. Revisé mi celular entre cada clase. Nada. Llegó la hora del almuerzo y seguía sin señales. Isabela me invitó a sentarme con ella y sus amigas, pero yo estaba demasiado ansiosa para socializar. Cuando tía Sara me recogió, ya sentía el pánico trepando por mi garganta. ¿Y si algo había salido mal? ¿Y si no la habían dejado ir? ¿Y si se había olvidado de mí? Apenas probé la cena. Era pollo con arroz, mi favorito. Tía Sara me preguntó si me sentía enferma. Le dije que sí y me fui a la cama temprano. Pasé horas mirando el celular, rogando que sonara. Cuando al fin sonó, a medianoche, contesté antes de que completara el primer timbrazo. El corazón me retumbaba. Pero no era mi mamá. Era un hombre. Su voz era áspera, como si hubiera fumado desde siempre. Dijo que era amigo de ella, que se estaba quedando con él por unos días, que estaba intentando ponerse de pie. Dijo que necesitaba dinero para el pasaje de bus para ir a buscarme. Solo $100. Nada más. Podía conseguirlos, ¿verdad? Le dije que no tenía dinero. Su tono cambió al instante. Me llamó egoísta. Preguntó si no quería ver a mi madre, si no la amaba. Dijo que ella hablaba de mí todo el tiempo, de su hija perfecta, la que siempre la ayudaba, y que ahora la estaba traicionando en el momento más difícil. Me solté a llorar. Le prometí que vería qué podía hacer. Él me dio instrucciones, debía encontrarlo al día siguiente en la gasolinera Cell de la calle Maple, cerca de la escuela. Solo efectivo. Nada de contárselo a nadie o mi mamá podría meterse en serios problemas, incluso acabar en la cárcel. ¿Era eso lo que yo quería? ¿Verla encerrada por mi culpa? Le dije que no y colgué. Pasé el resto de la noche buscando formas de conseguir dinero. El bolso de tía Sara estaba abajo. Siempre llevaba algo en efectivo. Pero robarle a ella no era como robarles a los chicos de la escuela. Ella había sido tan buena, tan paciente, tan generosa. Aún así, mi mamá me necesitaba. Y yo la necesitaba más a ella. A la mañana siguiente, mientras tía Sara se duchaba, tomé $40 de su billetera. Los billetes estaban perfectamente lisos, recién salidos del cajero. Sentí arcadas. Pensé en devolverlos 2 veces, pero la idea de decepcionar a mi mamá era más fuerte. Fui a la escuela con el dinero que mandóme en el bolsillo. No pude concentrarme en nada. El reloj parecía moverse a paso de tortuga. En la hora del almuerzo, fui a la gasolinera. El hombre estaba ahí tal como dijo, alto, huesudo, con tatuajes subiendo por el cuello, quizá una serpiente o un dragón. Agarró el dinero y lo contó. Dijo que no era suficiente, que mi mamá necesitaba al menos 200. Le repetí que no tenía más.
Él me dijo que debía conseguir el resto para mañana o mi mamá se sentiría muy decepcionada. Y se fue, subiendo a una camioneta vieja que escupía humo negro. Regresé a la escuela sintiéndome peor que nunca. Tenía $40 menos y mi mamá seguía sin aparecer. Esa noche no pude comer. Tía Sara me tocó la frente y dijo que parecía tener fiebre, que quizá debería quedarme en casa al día siguiente. Respondí un no demasiado rápido. Ella me miró de forma extraña, pero no insistió. Cuando se fue a dormir, bajé a escondidas. Las escaleras crujían con cada paso. Me detenía cada vez, escuchando si se movía. Busqué en la cocina su dinero de emergencia, guardado en un cajón. Eran $200 en billetes de 20. Me los llevé todos. Pensé que así cubriría lo que el hombre pedía y tendría un poco más para cuando mi mamá llegara. Subí a mi habitación sintiéndome hueca. No dormí nada. Solo podía imaginar la cara de tía Sara cuando notara el dinero faltante. ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? Al día siguiente, me encontré de nuevo con el hombre. Le entregué los 200 y él sonrió. Dijo que mi mamá estaría contenta. Que me llamaría esa noche sin falta para fijar la hora y el lugar donde nos veríamos. Le creí porque necesitaba hacerlo. Pasé el resto del día en la escuela como si flotara fuera de mi cuerpo. Isabela me invitó a su casa después de fútbol, su mamá iba a hacer tacos. Le dije que otro día. Noté cómo se entristeció, pero no tenía espacio para pensar en eso. Mi cabeza estaba llena de planes y miedo. Esa noche tía Sara preparó mi cena favorita, espagueti con albóndigas, hecho por ella, desde cero. La casa olía a tomate y ajo. Me obligué a comer para que no sospechara. Me habló de los planes del fin de semana, cine o playa, si hacía buen clima, con una canasta de comida y Bruce, el perro. Le dije que sí, que sonaba bonito. Sonreí. Y me sentí como la peor persona del mundo. Ella soñando con algo tan sencillo como un día en familia, mientras yo planeaba desaparecer. Después de cenar me abrazó y me dijo que me quería. Estuve a punto de contárselo todo, de soltarlo ahí mismo. Sentí las palabras subiéndome hasta la garganta. Pero no lo hice. Solo la abracé y subí a mi cuarto. A las 10 sonó mi celular. Número desconocido otra vez. Contesté esperando que fuera mi mamá. Pero era ese hombre. Dijo que había un problema, que habían arrestado a mi mamá, algo sobre órdenes antiguas. Dijo que necesitaban $500 para la fianza. ¿Podía conseguirlos? Le dije que no, que era demasiado. Él insistió. Si no pagaban, ella estaría meses en la cárcel. ¿Eso quería yo? ¿Verla pudrirse encerrada porque su propia hija se negó a ayudarla? Me puse a llorar. Le dije que haría lo posible. Él respondió que tenía hasta mañana en la noche. Después de eso, mi mamá estaría sola. Sabía que tía Sara no tenía $500 sueltos. Pero también sabía que en su cuarto había una cajita con joyas. Algunas parecían valiosas. Tal vez podría tomar una y empeñarla. Tenía tantas que quizá ni notaría la falta de una. O al menos no de inmediato. Y para entonces ya estaría con mi mamá. Después veríamos cómo devolverle el dinero a tía Sara. Mi mamá conseguiría un trabajo, como prometía siempre. Ahorraríamos y hasta le compraríamos joyas nuevas, mejores. Incluso esperé a escuchar los ronquidos de tía Sara antes de moverme. Entré a su cuarto con el mayor cuidado del mundo. La cajita estaba sobre su tocador de madera oscura, con flores talladas en la tapa. La abrí despacio. Había un montón de collares, anillos y pulseras. Tomé un collar dorado que pesaba bastante. Supuse que valdría algo en una casa de empeño. Estaba a punto de irme cuando vi una foto atascada en el borde del espejo. Era una imagen de tía Sara y yo en mi primer partido de fútbol, sonriendo las dos con una alegría que iluminaba toda la foto. Me veía feliz. Verdaderamente feliz. Más feliz de lo que había sido jamás viviendo con mi mamá. Me quedé quieta mirando la imagen, con el collar apretado en la mano, pensando en todo lo que había pasado. Entonces tía Sara se despertó y me encontró allí, parada con su collar en la mano. Creí que iba a gritar, que me llamaría ladrona, que me echaría a la calle. Pero sus ojos solo se llenaron de tristeza. Me pidió que me sentara. Me acomodé en la orilla de su cama, todavía sosteniendo el collar. Me preguntó si necesitaba dinero para algo. Y me quebré.
Me puse a llorar y le conté todo. Las llamadas de mi mamá, el hombre, el dinero que ya le había robado, la supuesta fianza, todo salió de golpe. Ella escuchó sin decir una palabra. Cuando terminé, me pidió el celular. Se lo entregué. Revisó las llamadas y luego me abrazó. Me dijo que nada de eso era culpa mía, que mi madre estaba enferma y me estaba usando, que ese hombre probablemente era quien le vendía la droga, que no había fianza ni arresto, solo otra cadena de mentiras para sacar dinero. Quise contradecirla, decir que no, que mi mamá me quería, que me necesitaba, pero en el fondo sabía que tía Sara tenía razón. Mi mamá había salido hacía días y nunca vino por mí. Solo envió a ese tipo a buscar dinero. Era la misma historia de siempre, la misma manipulación, las mismas promesas vacías. Y yo cayendo una vez más porque deseaba desesperadamente que ella me quisiera, que me eligiera, que fuera una madre real, pero no podía. Quizá nunca pudo. Tía Sara llamó a la policía para denunciar al hombre. Les dio su descripción y la dirección de la gasolinera. Después llamó para cambiar mi número. Dijo que lo del dinero lo veríamos mañana, que esa noche lo único importante era que yo descansara. Me arropó como si todavía fuera muy pequeña y se quedó conmigo hasta que dejé de llorar. Me dijo que me quería, que estaba segura, que ya no tenía que cargar con nadie más, que ahora era su responsabilidad cuidarme y que no pensaba irse a ninguna parte. Las semanas siguientes fueron duras. Seguía esperando que mi mamá apareciera, que tocara la puerta, que exigiera verme. Pero nunca vino. Arrestaron al hombre por tráfico. La policía dijo que les dio información sobre mi mamá. Que había vuelto a consumir, que vivía en una casa con otras personas adictas, que probablemente ni recordaba haberme llamado o que sí lo recordaba, pero simplemente no le importó volver a intentar cuando vio que el dinero ya no llegaba. Daba igual, dolía de la misma forma. Tía Sara me consiguió una terapeuta, la doctora Martínez, especializada en niños como yo, niños que tuvieron que actuar como adultos demasiado pronto, que cuidaban de sus padres en lugar de al revés. Su consultorio tenía sillones suaves y pañuelos por todas partes. Me habló de límites, de cómo no era mi responsabilidad salvar a mi mamá, que no podía quererla tanto como para curarla, que su adicción no era culpa mía ni algo que yo pudiera controlar. Era fácil entenderlo con la cabeza, aceptarlo con el corazón era otra cosa. Empecé a mejorar en la escuela. Resulta que cuando no estás preocupada día y noche por tu madre, puedes concentrarte. Mis notas pasaron de buenas a excelentes. Los profesores empezaron a notarlo. Ya no era la niña que robaba ni la que se dormía en clase. Isabela volvió a invitarme a su casa. Esta vez acepté. Jugamos videojuegos, comimos pizza, hablamos de chicos lindos. Cosas normales. Se sintió extraño al principio, pero también bonito. Terminó la temporada de fútbol y tía Sara me inscribió en básquetbol. Era terriblemente mala, pero a mis compañeras no les importaba. Solo querían que me divirtiera, y eso hice. Corrí, fallé tiros, me reí cada vez que me caía. Tía Sara iba a todos los partidos, aplaudía incluso cuando perdíamos y luego invitaba al equipo a tomar helado. Otros padres empezaron a hablar con ella, a preguntar si yo podía ir a pijamadas o a fiestas de cumpleaños. Ella siempre decía que sí. Mi terapeuta dijo que estaba avanzando, que estaba empezando a ser una niña en vez de una cuidadora. Pero aún tenía días malos. Días en los que extrañaba tanto a mi mamá que dolía físicamente, días en los que recordaba solo los momentos buenos y bloqueaba los malos, días en los que me preguntaba si me rendí demasiado pronto, si debía ser más, ser mejor, esforzarme más. La doctora Martínez decía que esos sentimientos eran normales, que quizá nunca se irían del todo, pero que con el tiempo serían más fáciles de manejar. Y así fue, poco a poco. Un día, tía Sara me preguntó si quería visitar a mi mamá. Estaba en un centro de rehabilitación, uno real esta vez. Llevaba 60 días limpia. Su consejero pensaba que verme podía ayudarla a seguir recuperándose, pero solo si yo quería. Sin presión. Lo pensé durante una semana entera. Cambié de opinión 1000 veces. Al final decidí que sí. Necesitaba verla, saber si esta vez era real o solo otra mentira. El lugar era bonito, limpio, con mucha luz. Nada como lo que imaginaba. Mi mamá me esperaba en la sala de visitas. Se veía distinta, sana. La piel limpia, el cabello lavado, un poco más de peso en su rostro. Cuando me vio, rompió a llorar. Yo también.
Nos abrazamos un buen rato. Olía a jabón, no a cigarrillo. Se sentía firme. No frágil. Cuando nos sentamos, me tomó de las manos. Me pidió perdón por todo. Dijo que entendería si la odiaba, que había sido una pésima madre, que me hizo vivir cosas que nadie debería vivir, que lo lamentaba de verdad. Le respondí que no la odiaba, que la quería. Siempre la había querido, incluso en los peores momentos. Sobre todo en los peores momentos. Ella lloró aún más. Dijo que no merecía mi cariño, pero que estaba agradecida, que estaba trabajando duro para mejorar, que iba a reuniones, seguía su medicación, aprendía a enfrentar sus problemas sin drogas, que quería ser la mamá que yo merecía, aunque tardara años, aunque yo nunca volviera a confiar del todo. Ella quería intentarlo. Hablamos durante una hora sobre la escuela, el fútbol. Me dijo que se alegraba de que viviera con tía Sara, que su hermana era una buena persona, mejor de lo que ella había sido jamás, que estaba segura, que estaba cuidada y que eso era lo único que deseaba para mí. Cuando terminó la visita, nos abrazamos otra vez. Me dijo que me amaba, que siempre me iba a amar, que me llamaría cuando el centro se lo permitiera, que podía escribirme cartas si yo quería, sin presión, que mi recuperación iba primero, que esperaría lo que hiciera falta. Tía Sara me llevó a casa sin decir palabra. Me dejó espacio para que procesara todo. Cuando llegamos a casa, preparó chocolate caliente y nos acomodamos en el sofá. Le conté cómo había sido la visita, cómo mi mamá se veía distinta, cómo se disculpó, cómo dijo que estaba esforzándose por mejorar. Tía Sara escuchó sin interrumpir, asintió despacio y dijo que esperaba que fuera cierto, que ojalá mi mamá siguiera limpia, pero que lo tomaríamos día por día, sin expectativas, sin presión, simplemente viendo cómo avanzaba todo. Mi mamá sí llamó. Una vez por semana, exactamente cuando prometió hacerlo. Hablábamos de cosas tranquilas, la escuela, mis amigas, los libros que estaba leyendo. Ella me contaba sobre su proceso de recuperación, los pasos que estaba siguiendo, el curso de capacitación laboral al que se había inscrito, el departamento que esperaba conseguir cuando saliera de la casa de reinserción. Cosas simples, normales, pequeñas señales que me daban esperanza, una esperanza que yo mantenía chiquita, protegida, sin dejar que creciera demasiado rápido. Pasaron los meses así, con llamadas cada domingo a las 3 de la tarde. Mi mamá se mantuvo limpia. Al salir del centro, la enviaron a una casa de reinserción. Consiguió trabajo acomodando productos en un supermercado. Me mandaba fotos de su cuartito, solo una cama y una cómoda, pero estaba orgullosa. Dijo que era el primer lugar que pagaba con su propio dinero en años. Coloqué las fotos en mi corcho, al lado de la del equipo de fútbol. Un día me preguntó si podíamos almorzar juntas. Solo las dos, en un lugar público. Tía Sara podía dejarme y luego recogerme. Sin presión. Me tomó 3 días decidir. Le pregunté a la doctora Martínez qué pensaba y me dijo que dependía completamente de mí, que confiara en mi instinto. Y mi instinto estaba lleno de miedo, pero también de curiosidad, así que acepté. Nos vimos en un Denny cerca de la casa de reinserción. Ella ya estaba ahí, tomando café con expresión nerviosa. Se levantó cuando me vio. Nos abrazamos de manera torpe, nos sentamos y revisamos el menú en silencio. La mesera vino 2 veces antes de que estuviéramos listas para pedir. Terminé pidiendo panqueques. Ella pidió ensalada. Hablamos del clima, de que pronto empezaría la temporada de básquet, de su trabajo. Entonces sacó un sobre. Dentro había 240 pesos. El dinero que yo había robado para entregárselo a su proveedor. Dijo que había estado ahorrándolo para devolverlo, que quería dárselo a tía Sara, pero que pensaba que debía pasarlo por mí primero, como parte de reparar el daño. Miré el dinero un largo momento. Recordé el miedo que sentí cuando lo robé, lo desesperada que estaba. Mi mamá dijo que lamentaba muchísimo haberme puesto en esa situación, haberme hecho creer que debía cuidarla, haber sido el tipo de madre que obliga a su hija a robar para sobrevivir. Le respondí que tía Sara no daba importancia al dinero, que me perdonó desde que se lo conté. Mi mamá asintió. Dijo que Sara siempre había sido así de generosa desde niñas. Luego me habló de su infancia, de cómo Sara y ella crecieron juntas, cómo Sara siempre intentaba protegerla, sobre todo cuando las cosas se ponían mal. Pero mi mamá era demasiado orgullosa, demasiado terca. La alejaba, elegía las sustancias antes que a la familia, y se arrepentía de eso todos los días.
Cuando terminamos de almorzar, mi mamá me acompañó afuera a esperar a tía Sara. Me preguntó si podíamos repetirlo, quizá una vez al mes. Le dije que lo iba a pensar. Ella dijo que estaba bien, que eso era más que justo. Cuando llegó tía Sara, mi mamá saludó desde la distancia sin acercarse. Subí al auto y nos fuimos. La vi por el espejo lateral. Se quedó parada ahí hasta que doblamos la esquina. Esa noche le entregué el dinero a tía Sara. Ella quiso rechazarlo, pero insistí. Le dije que era importante. Lo guardó en su billetera sin drama. Luego hicimos tacos para cenar y vimos una película. Bruce se acurrucó entre nosotras en el sillón. Un martes cualquiera. Se sintió bien. Después de eso, veía a mi mamá una vez al mes para almorzar. Siempre en el mismo Denny's, siempre panqueques para mí y ensalada para ella. Se mantuvo limpia. La ascendieron a supervisora. Se mudó a un departamento real con una compañera de cuarto llamada Brittany, que también estaba en recuperación. Me mostró fotos, sencillo, limpio, nada lujoso, pero mejor que cualquier lugar donde hubiéramos vivido juntas. Para mi cumpleaños número 13, me preguntó si podía llevarme de compras. Compras de verdad, sin robar, sin juntar monedas. Tenía un presupuesto ahorrado. Tía Sara aceptó, aunque se notaba que estaba nerviosa. Yo también lo estaba. Pero mi mamá llegó puntual, me llevó al centro comercial, me dejó escoger ropa, libros y una mochila nueva para la escuela. No se quejó por los precios ni me hizo sentir culpable. Hasta nos compró pretzels. Al dejarme en casa, me dio un último regalo, una carta. Dijo que la leyera cuando estuviera lista, tal vez con tía Sara, tal vez con la doctora Martínez o sola. Que yo decidiera. Esperé hasta la hora de dormir. Me senté en la cama y la abrí. Su letra era más ordenada de lo que recordaba. La carta era larga, 5 páginas por ambos lados. Contaba su infancia, como su papá se fue cuando ella tenía 7, como su mamá trabajaba 3 turnos y nunca estaba, como empezó a beber a los 12 para no sentirse sola. Pasó a drogas más fuertes a los 15. Conoció a mi papá a los 17. Era mayor, tenía dinero, parecía una salida, pero solo fue otro adicto. Ambos se arrastraban hacia abajo. Escribió sobre cuando se enteró de que estaba embarazada de mí, cómo intentó dejar todo, pero no pudo, cómo se convenció de que cambiaría después de que yo naciera, pero la adicción no funciona así. Dijo que me amó desde el segundo en que me vio, pero que el amor no era suficiente. Las sustancias siempre ganaban, incluso cuando se odiaba por ello, incluso mientras veía lo que me estaba haciendo. Escribió sobre escucharme hacerme cargo de mí misma, de lo orgullosa y aterrada que estaba, orgullosa de que fuera tan capaz, aterrada de que tuviera que serlo, como se quedaba tirada en su cuarto, drogada, oyéndome cocinar, hacer tarea, encargarme de todo, como quería ayudarme, pero no podía ni levantarse, como prometía que mañana cambiaría, y ese mañana nunca llegaba. Contó que el día que me sacaron de la casa fue el peor y el mejor de su vida, el peor porque me perdió, el mejor porque yo por fin estaba a salvo, que pasó el primer mes en rehabilitación repitiendo promesas y mentiras hasta que su terapeuta la obligó a ver la verdad, que no podía ser mi mamá, no entonces, quizá nunca, que quererme significaba soltarme. Escribió sobre verme florecer con tía Sara, sobre enterarse de mis avances en la escuela, en el fútbol, con mis amigas. De cómo le dolía y la sanaba al mismo tiempo saber que yo era feliz, y que lo era sin ella. Y cómo tuvo que aprender a aceptar eso, a desear mi felicidad antes que mi presencia, a quererme más de lo que me necesitaba. La última página hablaba del presente, de cómo cada mañana se levantaba y elegía mantenerse sobria, no por mí, sino por ella misma, porque por fin creía que merecía algo mejor. Contaba cómo iba a reuniones, seguía los pasos, ayudaba a otras personas en recuperación, cómo estaba aprendiendo a ser alguien completo, no solo una adicta, no solo una mala madre, sino una persona entera, con partes buenas, malas y todo lo que hay en medio. Terminaba diciéndome que me amaba, que siempre me iba a amar, que cuando me fui le salvé la vida, que verla seguir adelante sin ella le mostró todo lo que estaba perdiendo, todo lo que estaba destruyendo. Que no esperaba mi perdón ni una relación, solo quería que yo supiera la verdad, toda la verdad. Que yo era lo mejor que había hecho, incluso si lo hizo mal, incluso si ambas salimos heridas, era su mayor logro y su mayor arrepentimiento. Todo al mismo tiempo. Lloré al leerla, lloré más aún cuando se la mostré a tía Sara. Lloré en el consultorio de la doctora Martínez mientras la conversábamos.
Lloré porque respondía preguntas que ni siquiera sabía que tenía, porque explicaba cosas que antes era demasiado chica para comprender, porque convirtió a mi mamá en alguien real y ya no en un monstruo. Estaba enferma, sí, pero no era mala, y eso hizo más sencillo perdonarla. Me permitió también perdonarme por no haber podido salvarla. Después de eso, nuestros almuerzos se volvieron menos tensos. Hablábamos de cosas auténticas, su recuperación, mi vida, lo que venía. Nunca pidió más de lo que yo podía ofrecer. Jamás exigió fines de semana, celebraciones o algo más allá de esos encuentros mensuales. Decía que agradecía cualquier pequeño espacio que yo pudiera darle, y lo decía de verdad. Era diferente. Seguía siendo mi madre, pero también alguien nueva, alguien a quien estaba empezando a conocer por primera vez. En segundo año de secundaria entré al equipo titular de básquet. Mi mamá fue a un partido. Se sentó atrás, entre los demás padres, sin intentar acercarse a tía Sara ni causar ninguna escena. Aplaudió cuando anoté, y se fue antes de que yo pudiera buscarla. Más tarde me envió un mensaje, que estaba orgullosa. Y nada más. Sencillo, perfecto. Sin drama, sin expectativas. Solo apoyo. Después comenzó a ir a más partidos. Siempre al fondo, siempre marchándose en silencio. A veces yo la saludaba con la mano y ella respondía. A veces estaba tan concentrada en el juego que ni la veía. Y todo estaba bien. Ella estaba ahí porque quería, no porque debía hacerlo ni porque yo la necesitara, simplemente porque sí. En mi penúltimo año consiguió su propio departamento, sin compañeras. Solo ella y un gato llamado Harley. La ascendieron a supervisora. Tenía seguro médico y una cuenta de ahorros, cosas normales de adultos que para mí eran casi milagros. Me invitó a cenar y ofreció que tía Sara viniera también para que me sintiera segura. Le dije que lo pensaría. Me tomó un mes decidir. La doctora Martínez me recordó que no había prisa, que no existía una respuesta correcta, solo lo que se sintiera adecuado para mí. Al final fui. Tía Sara me dejó en la puerta, pero no entró. Dijo que era algo mío, que si necesitaba algo, estaría esperando afuera. Mi mamá preparó espaguetis, no de frasco, salsa hecha por ella, con tomates, albahaca y ajo. Comimos y conversamos sobre la escuela, sobre Harley, sobre cualquier cosa menos el pasado. Fue bonito. Extraño, pero bonito. Volví a ir una vez al mes, a veces dos. Siempre le decía a tía Sara a dónde iba. Siempre llevaba mi teléfono. Siempre tenía un plan por si necesitaba irme, pero jamás lo usé. Mi mamá mantenía todo tranquilo, estable. Me mostró que podía confiar en ella, al menos en eso, al menos por ahora. Y eso bastaba. Bastaba más que suficiente. Era enorme. En mi último año fue a mi graduación. Esta vez se sentó con los otros padres, no escondida al fondo, ahí con todos. Me tomó fotos al cruzar el escenario. Después me abrazó rápido y con suavidad. Me dijo que estaba orgullosa, que me quería, que nos veríamos la semana siguiente para almorzar. Y se fue. No intentó unirse a la celebración. No hizo el momento sobre ella. Solo estuvo y se retiró. Perfecto. Ahora estoy en la universidad, en una pública a 2 horas de casa. Casa siendo la de tía Sara, y lo será siempre. A veces mi mamá y yo nos mandamos mensajes. Cuando vuelvo a la ciudad, almorzamos. Lleva 6 años limpia. Tiene su propia vida, amigas de recuperación, un novio llamado Cao que también está sobrio, un ascenso a gerente de tienda, preocupaciones normales como el auto o los impuestos, nada como antes. Una vez me preguntó si algún día volvería a llamarla mamá. Desde que me mudé con tía Sara, empecé a decirle por su nombre. No lo podía evitar. Mamá era demasiado pesado, demasiado lleno de historia. Le respondí que tal vez, algún día, si se sentía bien, si llegaba a sentirse natural. Ella dijo que lo entendía, que su nombre estaba bien, que tenerme en su vida ya era más de lo que merecía. Y lo decía sinceramente. Tía Sara sigue siendo tía Sara. Va a mis partidos, se asegura de que coma lo suficiente, me abraza fuerte cuando vuelvo en vacaciones. Sigue siendo mi madre en todo lo que realmente importa. Nunca me adoptó legalmente porque, según ella, no necesitábamos papeles para querernos, para ser familia. Y tenía razón. La sangre te hace pariente. La elección te hace familia. Ella me elige todos los días.
todavía lo hace. Estoy estudiando trabajo social. Quiero ayudar a chicos como yo. Chicos que se crían solos, que cuidan de padres que no pueden cuidarlos, que roban, que mienten, que pasan hambre, que creen que amar significa sacrificarse, que sienten que no valen nada. La doctora Martínez dice que seré buena en esto, que mi historia servirá, que el dolor puede transformarse en propósito. Tal vez tenga razón. Mi mamá me manda tarjetas en las fiestas. Me llama en mi cumpleaños. Va a los eventos importantes cuando la invito y mantiene su distancia cuando no. Tenemos límites claros, sanos. Ella los respeta. Yo respeto su recuperación. No somos madre e hija del todo, tampoco somos amigas. Somos algo intermedio, algo único, algo que funciona para las dos. A veces pienso en esa niña de 11 años preparando arroz con ketchup, durmiendo en el piso, robando para sobrevivir, convencida de que todo eso era normal, de que eso era amor. Y lo era, pero no el tipo de amor que necesitaba, no el que merecía. Pero sobrevivió. Salió adelante. Encontró a tía Sara, a la doctora Martínez, a sus compañeras de equipo, a sus amigas. Tuvo una vida real. Una vida buena. Y a veces, cuando su mamá llama solo para decir hola, solo para oír su voz, solo para compartir unos minutos en el mismo espacio, ella recuerda que el amor es complicado, que la gente puede estar enferma y aún así quererte, que uno puede quererlos también sin perderse, que perdonar no significa olvidar, que avanzar no significa retroceder, que la familia es lo que uno construye, a quien elige, como decide estar presente. Así que sí. Esa es mi historia. Una niña que se crió sola. Una madre que eligió las sustancias. Una tía que me eligió a mí. No es exactamente feliz ni exactamente triste. Es real. Es la vida. Lo que pasó, lo que pasa, lo que podría pasar. Un día a la vez. Una decisión a la vez. Un almuerzo a la vez. Y eso basta. Más que basta. Eso lo es todo.